Y como siempre inicio con la palabra de Dios. Filipenses 4, 6, 7. Para nada estéis afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios con toda oración y acción de gracia, y que la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Tener paz, guardar nuestros pensamientos y que Dios tenga control absoluto de nosotros. Antes de mi comentario, voy a tratar un aspecto de la economía. Cuando a nivel que estaba hablando de la situación de las playas, me comuniqué con el ministro de Turismo, con Francisco Javier García, le hice una comunicación, una llamada, para que me explicara esa situación. Lo que pasa es que ahorita no pude hacer la aclaración por el debate que hubo de la situación médica. Y me dice Francisco Javier que las playas están abiertas, que las playas no están cerradas, que los balnearios, porque no hay posibilidad de distanciamiento social, pero que las playas son parte del acuerdo con turismo para que no fueran afectadas. Todas las playas, ¿verdad? Sí, que las playas lo que tiene que haber es la medida de distanciamiento social, que se puede en todas las playas. Sí. Entonces, que esa es la decisión que me dice que en un momento ellos ya se reunieron con Defensa Civil, que Defensa Civil va a hacer una aclaración específica, pero que los balnearios sí están cerrados. No hay posibilidad. Y ese razonamiento es atendible. Cierro el balneario, que tiende a ser un espacio más pequeño, el río, que a veces hasta los accesos son muy particulares, pero la playa, que es amplia, que hay yodo, que hay sal, que hay brisa. Distanciamiento social se puede hacer. Con el distanciamiento social la mantengo abierta. En una isla. El tema en cualquiera de los escenarios, playa, piscina, balneario. Distanciamiento. Es el distanciamiento, porque el río, a menos que sea un agua estancada, una pileta, porque la piscina tiene cloro. Pero en el río el agua se está moviendo constantemente, tú no te bañas en la misma Pero agua. a veces el balneario es pequeño. Pero a veces, José, aún sea un río, a veces el balneario como tal es pequeño. Entonces ahí yo lo comprendo, pero en la playa el mar es un desinfectante. Miren, el tema de la coordinación y la prudencia y los cuidados. Este es una aldea global. Defensa Civil no puede despacharse sin la comisión de alto nivel, sin turismo y sin otras entidades. Cerré balneario y como que nadie estaba enterado. Entonces tú periodista, nos da la información, esa precisión del ministro de Turismo sobre esto. Entonces, eso no lo debió hacer Defensa Civil, así por así, sino que hay instancias. Disculpa, todavía está manejando todo. Entonces no puede ser de esta manera, porque esa información ha corrido el mundo y eso genera mucha confusión. Ayer en Boca Chica se reportó que habían turistas que están aprovechando que sacaron como a los dominicanos, porque entonces la policía tiene que procesar que, bueno, son los balnearios, no es la playa, pero ven acá, ¿qué es lo que pasa? Entonces así no se puede. Bien, pero Eury, mira, para que vea la confusión, todavía ese es el Instagram de la Defensa Civil, donde todavía está el aviso, dice, todos los balnearios y playas están clausurados. Todos. ¿Qué fecha tiene? No, lo postearon hace 2 días, pero todavía lo mantienen. Francisco me dijo que es una locura. Ante la situación y la aclaración, él dijo, la Defensa Civil va a hacer la aclaración del lugar, pero que las playas no están cerradas, que hubo una coordinación con eso en función de la situación que se ha discutido con el sector turístico. Miren, bueno, yo quiero hoy comentar, a propósito de lo que es la situación económica dominicana vinculada a la situación mundial, un artículo que publicó la directora del Fondo Monetario Internacional. Este artículo lo hizo llegar mi amigo, el economista Rafael Espinal, que es director de Economía de INTEC. Kristalina Georgieva es una economista búlgara que tiene una gran experiencia, estuvo en el Banco Mundial, aspiró a la Secretaría General de la ONU, ha dado clases en la mayoría de las universidades del mundo y actualmente tiene la responsabilidad de manejar el fondo, que va a ser un elemento clave. El fondo va a ser un elemento clave en la salida
a esta situación económica de todos los países, especialmente los que estamos en vía de desarrollo. El artículo se llama La próxima fase de la crisis. Se necesitan nuevas medidas para una recuperación resiliente. Recuérdense que la famosa resiliencia ahora, que es un tema que está siendo muy difundido, es la capacidad de nosotros poder adaptarnos a situaciones difíciles y superarlas, que es lo que tenemos ahora con esta pandemia. Ella hace una evaluación de cómo es importante que ante la debacle económica que se está produciendo en el mundo, los organismos multilaterales y el grupo G20, que es donde están las mayores economías del mundo, tengan una visión de apoyo, de ayuda, de auxilio. ¿Para qué? Para que las economías la economía mundial pueda revitalizarse rápidamente y podamos salir de la situación, independientemente de que hay situaciones adversas en función de que en la mayoría de los países, nosotros somos una muestra de eso, se ha dado una especie de rebrote. Ella plantea que hay varios riesgos para esta segunda etapa. En esta segunda etapa, donde parecía en un primer momento que estaba superada por lo menos la gravedad de la situación del coronavirus, esta segunda etapa tiene algunos elementos que son riesgos. Habla de valoraciones sobredimensionadas de los activos, volatilidad de los precios de las materias de primera prima, los materias primas fundamentales. Vimos con lo que se ha dado con el petróleo, el aumento del proteccionismo y la inestabilidad política. O sea, 4 elementos económicos y un elemento político que ella plantea de mucha importancia, porque las economías, sobre todo las economías más débiles, van a tener, fruto de todos los conflictos sociales que se puedan presentar ante la incapacidad de los gobiernos de responder, puede haber inestabilidad política que es todavía mucho más grave. Hace una evaluación de lo que está pasando, la cantidad de desempleos que hay, el hecho de que 1.000 millones de estudiantes de 162 países se han visto limitados por la situación de la pandemia a desarrollar normalmente lo que es el proceso que tiene que ver con la educación, y habla de por dónde deben orientarse, según ella, esta recuperación, que debe ser una recuperación inclusiva y resiliente, es decir, que incluya la mayor cantidad de sectores y que pueda garantizar pasar esta crisis y superarla. Ella habla de orientaciones en las políticas nacionales y orientación en la política internacional. Y me voy a referir brevemente a estos dos aspectos para vincularlo a la decisión de haber ratificado a Valdés Albizu del Banco Central. En cuanto a la política nacional, ella dice que tiene que orientarse en 5 aspectos. El primero es sostener las fuentes vitales económicas de manera específica. Es decir, en cada país hay que tratar de consolidar y sostener las que son las áreas económicas más importantes de ese país, que pueda funcionar para revitalizarlo de manera rápida. En el caso nuestro, por eso ustedes vieron las decisiones sobre turismo, por eso ustedes vieron las decisiones sobre zona franca, por eso ustedes ven las decisiones sobre comercio. Es decir, hay áreas que tú tienes que mantenerlas para evitar que se te dañe la situación de la población por querer salvar la economía. Lo segundo, dice ella, proteger a las personas en general y a los trabajadores de manera particular. A las personas, ella plantea que todas las políticas sociales que se han implementado en este tiempo deben mantenerse. Toda la política de ayuda social a las personas y a los trabajadores. Ella lo dice en sentido general, pero yo hablo en términos específicos. ¿Qué significa eso para nosotros? Fase 1, fase 2, quédate en casa. Todo este tipo de ayudas deben mantenerse en el próximo gobierno hasta que haya salidas más o menos favorables de estabilidad macroeconómica. Entonces, ojalá el gobierno, por lo menos los líderes económicos, los orientadores económicos, el equipo económico del gobierno del presidente Luis Abinader, por lo menos ha estado en esa orientación hasta ahora. Vamos a esperar cuando llegue a ver si sí. Lo otro es el apoyo decidido a las empresas, y en especial, dice ella, que es un discurso que yo he estado teniendo desde hace tiempo, y me alegra que poder coincidir con la directora del Fondo Monetario Internacional en ese aspecto, a las pymes. ¿Por qué? Dice ella, las pymes en todas las economías del mundo son el motor fundamental de la creación de empleos. Por eso los gobiernos tienen que ir específicamente a las pymes a apoyarlas. ¿Para qué? Para evitar un aumento del desempleo, para evitar que se perjudiquen. Recuérdense, las pymes son las que tienen un mayor acceso a los préstamos, más que las grandes. Las pymes en sentido de cantidades específicas y de funcionamiento para la economía. Entonces, 2 elementos que hay que evitar que sean afectados, por lo cual los gobiernos tienen que ir directamente a las pymes. Lo otro es mantener la estabilidad financiera. ¿Qué significa para ella mantener la estabilidad financiera? Una política monetaria
que sepa manejarse de manera correcta, manteniendo frenada la inflación y la estabilidad de los diversos parámetros macroeconómicos, estabilidad de tasa de cambio, estabilidad de tasas de interés y elementos que tienen que ver con la macroeconomía en medio de esta situación de crisis. Y dice, y la cito textualmente, la coordinación entre bancos centrales y el apoyo adecuado por parte de las instituciones financieras internacionales seguirán siendo esenciales en este sentido. En efecto, la cooperación internacional es vital para minimizar la duración de la crisis y asegurar una recuperación resiliente. Es decir, ¿qué dice la directora del Fondo Monetario Internacional? Que es fundamental que los bancos centrales de cada país tengan una coordinación efectiva con los mecanismos crediticios internacionales, en este caso con el fondo que ella dirige, para que esa sea una vía de canalizar ayudas rápidamente y de garantizar políticas económicas, sobre todo monetarias, que garanticen que no vaya a haber un mayor desastre de las economías nacionales. Dentro de esa orientación, yo he dicho, incluso publiqué un artículo hoy en el periódico El Caribe, donde digo que es correcta, es una señal positiva el haber ratificado al gobernador del Banco Central. ¿Por qué? Porque Valdés Albizu no es solo un elemento importante para la consolidación de la economía nacional, sino para eso que dice la directora del Fondo Monetario Internacional, para mantener esa relación entre el Banco Central Dominicano con esos organismos internacionales que, como hemos visto, valoran muy positivamente la economía dominicana, que ha sido la economía más importante de América Latina. Entonces hay una relación, hay una especie de coordinación de hace bastante tiempo en función de aplicación de políticas frente a diversas situaciones que se han superado y que han logrado que nuestra economía crezca de esta manera. Es decir, Valdés Albizu no es solo clave para lo interno, sino sobre todo para esa relación con Fondo Monetario, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, donde él en todos los momentos ha tenido una buena coordinación y cooperación y una orientación combinada de ellos a nosotros y de nosotros a ellos para la economía del país. ¿Cuál es el riesgo? Yo digo, desde todo punto de vista es correcto la decisión de ratificar a Valdés Albizu como gobernador del Banco Central y ese equipo que es especialista en salir de crisis y en mantener la estabilidad macroeconómica. Yo hago una evaluación histórica. En el 2004, ese equipo, bueno, en los 90 primero, Valdés Albizu en el Banco Central, cuando lo nombró el doctor Balaguer, superó o empezó a superar, contribuyó a superar una de las crisis más graves que hemos tenido, la de principios de los 90. Luego sale del Banco Central y retorna en el 2004 a enfrentar otra de las graves crisis de política monetaria, desde el punto de vista monetario más grave, se llevó casi el 20% del Producto Bruto Interno del país, que fue la crisis de Baninter y la crisis bancaria del 2003. Y la superó. Al año de estar el gobierno del presidente Leonel Fernández con Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, empezó a crecer la economía de manera inmediata y no ha dejado de crecer desde ese momento. La crisis del 2007-2008 en Estados Unidos, que parecía que no iba a afectar de manera grave, también por ese manejo correcto de la política monetaria, no nos afectó tanto y pudimos crecer en medio de esa crisis. Entonces, son especialistas, ese equipo está con Valdés Albizu, es especialista en eso. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Que yo digo, el riesgo está en que su designación tiene que corresponderse con que el presidente Luis Abinader sepa escuchar, oír, respetar y aplicar las orientaciones que dé Valdés Albizu. ¿Por qué? Porque hay una mala experiencia del 2000 al 2004, que habían dos equipos económicos. Usted no puso un error de Hipólito, que Luis Abinader, gracias a Dios, no lo repitió. Quitaron a Valdés Albizu en aquel momento y en la economía habían dos equipos, un equipo monetario y un equipo fiscal, que vivían peleándose y matándose y la economía no avanzaba por eso y por eso pasó lo que pasó. Ahora, la clave fundamental para Luis Abinader, después de haberlo ratificado, que es una decisión muy correcta, es garantizar que el equipo económico no se divida, que el equipo económico trabaje coordinado y el que más capacidad tiene hasta ahora demostrada en la práctica es Valdés Albizu. Entonces debe ser quien, junto con Luis Abinader, que es el presidente, que además es economista, debe dirigir la orientación de lo que se vaya a hacer, porque si empieza un conflicto entre los fiscalistas y los monetaristas, entre un sector que quiera imponer lo que ellos hagan para no llevarse de Valdés Albizu, eso puede ser peligroso para la economía dominicana. Yo confío, y orando por eso, que el presidente Luis Abinader, así como decidió ratificar a Valdés Albizu, sepa escucharlo, sepa tenerlo pendiente, sepa siempre coordinar con él, y que las orientaciones más correctas sean las que vengan de ese lado y que no se deje llevar de muchos que podrían tener
digamos, alguna cosita porque nombraron a Valdés o porque quieren que sean sus políticas que se apliquen. Ojalá que eso no provoque ninguna situación y que podamos salir de esta crisis con una buena cooperación internacional, con buenas medidas de política interna y que nos beneficiemos todos para salir rápido de esta crisis que nos va a afectar por mucho tiempo. Bueno, ojalá que nos comuniquemos repito, con algún vocero de la propia clínica, pero me escribe un médico y me dice que el día de la clínica, dice que el día que se produjo el ingreso de Abel, no solo de Abel Martínez, sino que se produjo el ingreso de otros pacientes que requerían aislamiento, pero no en situación de emergencia. Y que ese día estaba limitada la disponibilidad para procedimientos UCI. Es decir, que lo que me dice es que para ingresos de pacientes que iban a aislamiento sin emergencia, ellos tenían disponibilidad, que lo que no tenían disponibilidad era para UCI. Entonces hay que ver exactamente cuál fue la decisión que se tomó en ese caso. Sería importante, le vamos a reiterar el llamado al nuevo ministro de Salud, principal propietario de esa clínica, para hacer las precisiones del lugar, porque no es correcto que este criterio no cobre, digamos, vigencia, el hecho de que a una persona se le rechaza por pobre y a otra persona se le rechaza por recursos, cuando sabemos que en el COVID no hay ese problema, porque toda la cobertura del COVID hasta este momento está cubierta por las ARS. Es decir, que un paciente con COVID, aunque sea insolvente, es un paciente que puede pagar los costos, digamos, mínimos. Ya no estamos hablando de internamiento en tipo de habitaciones específicas y una serie de cosas que ya eso es otra cosa. Entonces, pero sería importante de todas maneras que ellos produjeran la aclaración del lugar. Bueno, buenos días, Cristian, adelante. Buenos días. Esa sí me apurará.